La motilidad intestinal, haciendo un resumen rapidito, lo que es esto que se mueve es el reflejo peristáltico normal, que hablamos de que existen factores a nivel local, tanto de estimulación como factores de inhibición. Primero tenemos el estímulo mecánico, que puede ser el mismo contenido de la flora intestinal, tenemos igual sustancias tóxicas que pueden ser bacterianas o irritantes químicos. Todos estos van a generar un estímulo a nivel del tracto gastrointestinal. Va a haber básicamente, en términos generales, una estimulación parasimpática y simultáneamente vamos a tener una inhibición por debajo de ese estímulo y se va a generar la contracción normal. ¿Alguien sabe la maña del cable? Una infección por Clostridium que va a generar su toxina, una infección bacteriana por una Shigella que ustedes saben que tiene su toxina, que ya se llama Lactobacillus. Va a haber una activación en la parte superior. Al final, resumiendo todo el sistema parasimpático y una activación de neurotransmisores inhibitorios en la parte inferior y un aumento de la contractilidad. Obviamente existen muchos trastornos, no solo infecciosos, también de otras causas, incluso algunos que tienen una causa media desconocida, que van a generar una alteración del tránsito intestinal. Básicamente, los fármacos que vamos a ver el día de hoy son los que son utilizados para tratar dichos trastornos. Algo que les mencioné bastante, que hay que repasarlo, es el mecanismo de acción básico de la contracción, que es esto. La disfunción mecánica lo que hace es activar el sistema serotoninérgico. El sistema serotoninérgico va a activar interneuronas y esas interneuronas van a activar el sistema nervioso parasimpático y a través de la acetilcolina va a generar una contracción. Ahora, el primer fármaco que nosotros repasamos fue la metoclopramida. La metoclopramida tiene acción antiemética, tiene acción prokinética, ¿no es cierto? Su mecanismo de acción antiemético a bajas dosis es bloqueando los receptores D2 del área postrema. El área postrema básicamente está donde está la zona quimioreceptora del vómito, la zona del gatillo del vómito. No voy a hacer mucho énfasis en la fisiopatología del vómito, lo vamos a repasar, pero sí quiero que se acuerden dónde actúa cada medicamento. El bloqueo de los receptores 5H3 o receptores serotoninérgicos tipo 3 es a altas dosis, son receptores dependientes de canales iónicos. O sea que la acción antimética es por el bloqueo de estos dos receptores y la acción prokinética es por la activación de receptores serotoninérgicos tipo 4 que a la larga llevaban a la activación o a la liberación de acetilcolina, que es la que genera contracción. Antiemético y prokinético. Bueno, esa es la acción de la metoclopramida. Otro factor importante a tomar en cuenta es un fármaco que tiene reacciones adversas, las cuales son las más frecuentes, son las de tipo neurológico, síndrome extrapiramidal. Entonces, ocurren el 10 a 20% de los pacientes. Creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Metoclopramida solamente. Ya, esto igual lo vamos a ver. Los siguientes fármacos son del mismo grupo de la metoclopramida. Uno de los fármacos que se usa bastante, que los cirujanos usan bastante, es la cisaprida. La cisaprida carece de actividad del bloqueo de receptores dopaminérgicos, por lo tanto, si no actúa a nivel de esos receptores, ¿qué acción no va a tener el fármaco? Aquí dice, carece de actividad del bloqueo de receptores D2. Entonces no va a tener esa acción antiemética, ¿no es cierto? Porque el bloqueo de esos receptores era principalmente de acción antiemética. Tiene una acción agonista fuerte a nivel de los receptores serotoninérgicos de tipo 4, entérico. Por lo tanto, tiene una gran acción prokinética, incluso mucho más prokinético que la metoclopramida. Ahora, no ejerce su acción
necesito el técnico. Vení, por favor. Eso ya debe ser. Lo va a ver. Eso debe ser porque está todo recado. Lo voy cambiando ya. Entonces, la cisarrina es un fármaco que se aplica por vía oral. Es un fármaco que no tiene reacción antibiótica a la literatura no actúa a nivel de los receptores magnéticos. Lo que sí tiene es una gran acción a nivel de los receptores serotoninérgicos de tipo 4. La acción de este fármaco es prokinética, no tiene esa acción antikinética. ¿Ya? Su efecto acelera el vaciamiento gástrico en pacientes con gastroparesia, aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, aumenta el peritalismo esofágico, o sea, netamente aumento de contracción, por lo cual disminuye el reflujo gastroesofágico del paciente con síntomas pépticos postprandiales. ¿Qué son síntomas pépticos? Esa sensación de llenura, esa sensación de pesadez a nivel del epigastrio. ¿Y qué tipo de pacientes se usan? Pacientes con gastroparesia, que hay algo. ¿Qué síntomas tienen esos pacientes? Ellos le van a decir, ¿sabes qué? Yo como y me siento como el abdomen encogido, me siento hinchado, siento náusea. Las pseudoaflicciones, que es en lo que lo usan bastante por colegas cirujanos, generalmente son esos pacientes que ya tienen su metabolismo hinchadático, o pacientes frustrados, es un buen fármaco, buen prokinético, pero hay un detalle con este no se humano. Tiene un efecto adverso que tiene mucha relación con el síndrome de digamos, a ver. La cisarrina reduce el tiempo de tránsito de todo el tracto gastrointestinal, tiene una bioequilibrada 40-50%, una vida media de 7 a 10 horas, o sea que se puede usar cada 8 horas. Reacción adversa, borborismo. ¿Qué es el borborismo? Ya me va a sobrevivir. Aumento del es el ruido que hace básicamente vegetativo, se sonido que ustedes escuchan cuando tienen hambre. Eso es el borborismo. Por su mismo mecanismo de acción, si nosotros tenemos un aumento de la contracción, eso genera dolor, puede generar deposiciones líquidas y eso puede generar diarrea. Entonces, si arriba le sirve para la pseudofunción, cuando parece diarrea, no nos sirve como tiene que está manejando con la pseudofunción. Ya, vamos a ver. ¿Cuál es el detalle que los cirujanos no saben? Porque yo he visto que bajan los pacientes con arritmias ilíticas cada 6 horas. La cisarrina es un fármaco que prolonga el intervalo T. Ustedes, si se acuerdan, ¿cuál era el problema de los medicamentos que prolongaban el intervalo T? De los antiarrítmicos tipo 1, procainamida, inulina, de la misma amiodarona. ¿Cuál era el problema de aumentar el intervalo T? Se puede generar una taquicardia hipoidal unifocal o una velocidad de punta más cortada de Mons que quieran. Entonces, lo correcto antes de usar este fármaco es hacer los electrocardiogramas al paciente, como se hace, ver su punto corregido, cuánto es el punto corregido normal, ya ustedes han llevado a semiología cardíaca y fisiología cardíaca. 470 milisegundos. ¿Ya? Entonces, si tenemos un paciente que tiene un intervalo prolongado, no se debería usar estos fármacos porque puede desencadenar este tipo de arritmia. Contraindicado en prolongación del QT, contraindicado en la arritmia ventricular, contraindicado en la insuficiencia renal, contraindicado en la insuficiencia cardíaca, contraindicado en la alteración electrolítica. Entonces, es un buen prokinético, pero sus reacciones adversas, sobre todo tipo de arritmias, hay que tener mucha precaución. ¿Ya? Y ocurre, o sea, tenemos un paciente que está constipado, que es añoso, que además ya pasó por casi un trabajo, y le iniciamos como prokinético y termina siendo una taquicardia que tuviera que enfocar como reacción adversa. Entonces, antes de usarlo, hay que ver su intervalo del paciente. ¿Ya? Lo mismo, les sigo repitiendo básicamente lo mismo, precaución en el tratamiento con problema de QT antiarrítmico, que consideraba relacionarme para eso no problema de QT. Así se
bastante con el doléptico, lo que es letiapina, aldol, en pacientes con trastorno de delirio, en pacientes con trastorno psiquiátrico, con trastorno de enfermedad igual de delirio. Y uno de los efectos adversos de los neurolépticos, aparte que produce la neuropsicoterapia y la ortopedia, es prolongar el intervalo gluteo. Entonces, usted tiene un viejito que está con delirio, que está constipado, que está su potasio bajo, que está su calcio bajo, que tomó la suerte de un gluteo prolongado, que está recibiendo letiapina y a eso le sumamos la cisaprida, lo más probable es que termine siendo una taquicardia hipoidal hipocal. Por eso la importancia de conocer esa reacción adversa. Ustedes van a ver que la literatura hace mucha mención. Este fármaco prolonga el gluteo, este fármaco prolonga el gluteo. Y por eso, ¿ya? Nuevamente, ¿en qué tipo de pacientes se puede usar? La propalesia y pseudofunción. Que ya dijimos que son esos pacientes diabéticos o son esos pacientes mayorcitos que están asustados. 10 miligramos cada 8 horas antes de cada comida. En caso de reflujo se puede usar en la noche. Segundo, como les digo, los cirujanos lo usan bastante problemas de colon en esos pacientes constipados. Y ahora ustedes saben que hay que tener precaución con el efecto de la. Otro grupo importante dentro de los fármacos procinéticos son los fármacos ácido-papinéticos. Los procinéticos son una familia densa, son de medicamentos. Nosotros vamos a hacer énfasis en los más usados, metoclopramida, cisaprida. Dentro de los antidopaminérgicos vamos a hacer énfasis en la domperidona. La misma metoclopramida bloqueaba los receptores tipo B2, ¿no es cierto? Es un antidopaminérgico. Entonces, una pregunta, por ejemplo, los siguientes son fármacos, los siguientes pertenecen al grupo de los antidopaminérgicos, ¿cierto? Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Dentro de los antidopaminérgicos, ya no les voy a preguntar así. El más conocido es la domperidona. La domperidona es un fármaco, ya sabemos que la literatura menciona que es derivado de ese grupo, pero su principal mecanismo de acción es bloquear los receptores DERO, el mismo mecanismo de acción de la metoclopramida para acción antiemética. No atraviesa la barrera hematoencefálica, su acción está limitada al sistema nervioso central periférico. El sistema nervioso central, que no está cubierto por la barrera hematoencefálica, que es el área postrema, y en esa área, como más adelante vamos a ver que está todo lo que tiene que ver con el vómito. Es por eso, por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente con hipertensión microcraniana, un paciente independientemente de la causa, porque tenga un tumor, porque tenga traumatismo craneoencefálico, existe una triada que se da mucho ahora. Esa triada de hipertensión microcraniana es la siguiente: hipertensión, bradicardia y vómito. Entonces nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué el paciente que tiene hipertensión microcraniana va a vomitar? Porque el centro de vómito para empezar es bulbo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué ocurre? Cuando hay un aumento de la presión intracraniana existen varios tipos de hernias, subfacial, existen hernias bucales, pero la principal, la que de verdad ya es importante en la vida del paciente, es la hernia del tronco. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el centro vasomotor, tenemos el centro respiratorio y tenemos el centro del vómito. Entonces, cuando ese paciente ya empieza a vomitar, empieza a ponerse alcálico, porque producto de la hipertensión microcraniana, ya el tronco se está comprimiendo, independientemente de la causa, sea un tumor, sea sangre, lo que ustedes quieran, más de eso. Entonces, a ese nivel está el centro del vómito y el paciente empieza a vomitar. En el bulbo no vamos a hablar ya de más anatómico, de hablar de las estructuras más pequeñitas. Que se acuerden que está a ese nivel para los pacientes. Y que es una zona que no está cubierta por la barrera hematoencefálica, y que este fármaco, a pesar de que no atraviesa la barrera hematoencefálica, puede hacer su efecto a nivel de esa área, el área postrema. ¿Ya? Está al margen de la barrera hematoencefálica. Tiene actividad antiemética y también aumenta la secreción de la prolactina. ¿Recuerdan que hacía la prolactina? ¿Qué hace? Decía la secreción de leche. Entonces, ¿qué puede tener el paciente? A la diarrea. Nunca he visto que la literatura lo mencionaba. La siguiente, pásalo por favor.
carece de actividad agonista serotoninérgico tipo 4, o sea que no tiene una acción prokinética, tiene una acción prokinética moderada, importante. Su principal mecanismo de acción es antiemético. Entonces yo entro aquí a la lógica, ¿no? Tengo un paciente que su problema es que no tiene una buena acción prokinética. La metoclopramida, la domperidona, perdón, quizás no va a ser el fármaco de elección en ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es principalmente antidopaminérgico. O sea, le va a ir muy bien para las náuseas y para el vómito. Su acción prokinética es moderada y es inconstante, dice la literatura. ¿Ya? Tiene sus ventajas también, la vamos a ver. Su efecto en la enfermedad por el jugo de la espánica y la gastroparesia, moderada. En ese paciente quizás le va a ir mejor una metoclopramida o una cesambida, ¿no? Para la gastroparesia quizás cesambida. Biodisponibilidad de 15 a 20%, tiene un intenso metabolismo, según las corrientes un 92%. La literatura de farmacología dice que prácticamente no se debería usar de vía endovenosa porque puede producir disritmia, puede producir convulsiones. Otras literaturas de arqueología sí lo recomiendan, pero yo les puedo hablar de mi experiencia. Yo la domperidona lo uso generalmente vía oral. El paciente está nauseoso y que puede tolerar la vía oral. El paciente que tolera la vía oral sí se usa 20 miligramos o 10 miligramos 15 a 20 minutos antes de la comida. Lo demás oral no lo uso y la literatura tampoco recomienda usar. Su acción antiemético. La cesambida era solo prokinético, básicamente solo antiemético. ¿Ya? Los fármacos antidopaminérgicos ya lo mencionamos, no debe ser la reacción encefálica, ya dijimos básicamente todo esto acá. Pásalo por favor, se me escucha, pero la diapositiva no lo digo. Ya. Las reacciones adversas de la metoclopramida, cefalea, nerviosismo, diarrea, vómito y la que mencionamos de que puede producir galactorrea. Galactorrea, la dopamina, la metoclopramida, síndrome extrapiramidal, la cesarrida, prolongación del cerebro, para que más o menos lo vayamos asociando. ¿Ya? Hazlo rapidito, por favor. Fármacos anticinéticos. Dentro de la sintomatología digestiva aparecen cuadros que cursan con episodios de espasticidad y episodios de diarrea. Básicamente este conjunto de síntomas se lo conoce como síndrome de colon irritable. Es una enfermedad que no tiene síntomas claros, el paciente usa episodios de constipación, episodios de deposición crítica, tiene un componente muy emocional, su paciente generalmente es femenino, con problemas tipo ansiedad, y usa algunos episodios de constipación, episodios de diarrea, la misma literatura lo describe así. ¿Ya? En este tipo de pacientes cuya patogenia no está bien esclarecida, así es la literatura, el conjunto de síntomas se le llama síndrome de colon irritable. ¿Qué fármacos se puede usar en estos pacientes? Los fármacos que se pueden usar son los anticolinérgicos y antimuscarínicos. Dentro de los antimuscarínicos, ya ustedes saben que tenemos estructura terciaria y estructura cuaternaria, ¿cierto? Los de estructura terciaria, ¿qué desventajas tenían? Que atravesaban la barrera hematoencefálica y incluían todo el contenido. Dentro de estos fármacos, los más conocidos, la atropina, obviamente no lo vamos a usar en este famosismo, la escopolamina tampoco. La que sí se debe usar en algún momento es la quinalutina. Entonces, el mecanismo de acción es un fármaco antimuscarínico, la quinalutina. Su acción, este otro fármaco, la medevirina, que la verdad nunca lo he usado, pero menciona que su principal característica es que aparte de ser un antimuscarínico, que hay un antimuscarínico y de potasio. De todos estos fármacos, la verdad, el que se usa con el nombre de MOVE
he llegado a usar en algunos pacientes que han cursado con episodios de esas características este fármaco, que es el bromuro de copulamina o el bromuro de iosina. Es un buen antiespasmódico, es un antimuscarínico, no tiene muchos efectos adversos, no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces es un fármaco seguro, incluso para pacientes que tienen cólico intestinal, para pacientes que están hasta con cuadro de infección intestinal, donde es muy marcada, yo uso este fármaco, bromuro de iosina. ¿Ya? Otros fármacos que pueden servir para los trastornos de síndrome de colon irritable son los antagonistas serotoninérgicos. Su acción antiemética, que está acompañado de la reducción de la contractilidad intestinal y del colon, se puede usar en este tipo de pacientes. De este grupo ya hablamos de la metoclopramida. Ahora, un nuevo fármaco del que vamos a hablar es el ondansetron. Aquí no lo vamos a hacer mucha mención, vamos a hablar más adelante. Pásalo, por favor. Trastornos de la disinesia esofágica, básicamente los trastornos del esófago más conocidos. Acalasia, que es la relajación o ausencia de relajación del cuerpo del esfínter esofágico inferior. Espasmo esofágico de uso, que son condiciones no peristálticas difusas que producen como torácico y que hacen diagnóstico diferenciado en un paciente con un cuadro químico. ¿Qué fármaco podemos usar? El nitrato de isosorbide. Relaja la presión del esfínter esofágico inferior, tiene una vida media cortita y el paciente alivia en los síntomas. ¿Para qué sería el nitrato de isosorbide? Es un... Es antiangiloso, ¿no? Sí. Que es administrado por vía sublingual, una vida media corta, el amigo objetivo. Nitroglicérida sublingual y nitrato igual sirve para el espasmo esofágico difuso. Los antagonistas de calcio disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, entonces nos van a servir para qué trastorno? Para la acalasia. Pero lo que recomiendan o lo que usan actualmente como tratamiento es la toxina botulínica. Sí. La tópica por endoscopía hay un alivio de los síntomas unos 3 a 6 meses de paciente. Si no, cirugía. Eso es de la acalasia. Sí. La base de la toxina. La toxina. La toxina sí, para acalasia, porque pero es aplicación tópica a nivel del interés humano. Lo que usan el botox, se sopa, es Arabis, que ustedes saben. Farmacología del vómito. El vómito es un efecto complejo de naturaleza principalmente por refleja, consiste en una activación del músculo respiratorio, se contrae bruscamente, genera un cambio de presión abdominal y torácica, que el resultado final de todo este fenómeno de acción es expulsar el lugar. La actividad del tracto gastrointestinal motora, lo que es el peristaltismo, también se modifica, porque lo normal es que baje, entonces tenemos una acción opuesta, y está acompañado de síntomas vegetativos, diarrea, cialorrea, eso, ahora vamos a ver un poco cómo se genera. Todos los fármacos que hemos hablado anteriormente eran profinéticos, ahora ya vamos a hablar de los fármacos cinéticos. Para poder coordinar el desempeño del vómito, que es una respuesta muy compleja, lo primero que tenemos es un grupo integrador que es el centro del vómito, que está en el tronco del encéfalo, que es lo que yo les mencionaba. Por eso los pacientes que tienen suficiente a nivel del tronco tienen vómito, que no está cubierto por la barrera hematoencefálica, por eso puede actuar la domperidona a ese nivel, que está situado bilateral a la formación del lugar del raquídeo. Las náuseas, sensación desagradable, acompañada de diaporesis y palidez. Va a ser lo siguiente, por favor, acá se entiende mejor. Entonces, si tenemos un estímulo mecánico, ¿cuál puede ser un estímulo mecánico que le genere el vómito? El paciente tenga una brida, por ejemplo, Sí. puede ser, no pasa la comida, se está cargando y va a tener vómito. También genera vómito, ¿no? Un estímulo químico, las toxinas, por una infección, no dejan de ser un estímulo químico. ¿Y qué ocurre? Estos estímulos lo que van a hacer es activar las terminaciones sensoriales periféricas, tanto
intraabdominales como extraabdominales, producen estos estímulos, distensión, infección, inflamación, cuadro tóxico, capacidad de ello va a generar un impulso. Ese impulso son conocidos por las fibras parasimpáticas, que es lo que se ve acá, fibras parasimpáticas, y esas fibras parasimpáticas alcanzan el núcleo del tracto solitario para que llegan al bulbo, eso que yo digo, se proyectan al bulbo ventrolateral, donde se encuentran con distintos premotores y motores, activan la respuesta del vómito y llegan al área posterior. Básicamente hay una respuesta, hay un estímulo, ese estímulo genera una respuesta aferente, llega al bulbo, llega al centro del vómito y después hay una respuesta de carencia motor. Para resumir, ¿ya? ¿Qué neurotransmisores están implicados en el proceso del vómito? Los receptores dopaminérgicos. Por algo, el bloqueo de estos receptores genera la inhibición de la inhibición del vómito. Los opiáceos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la codeína, el dextrometorfano, la morfina, el fentanilo, son fármacos opiáceos y su efecto adverso eran dos: vómito, náusea y estreñimiento o disminución del peristaltismo intestinal. ¿Cómo es que consiguen ese efecto adverso? Básicamente por la activación de la zona quimioreceptora. La activación de la zona de gatillo quimioreceptor. Actúan directo a nivel del bulbo y generan ese efecto de náusea o de vómito. ¿Ya? Los receptores 5H3, hablamos anteriormente que participan en el proceso del vómito, por eso su bloqueo que hace la metoclopramida y el ondansetron es muy buen fármaco antiemético. Los receptores 5H3 participan en el efecto de emesis. Los receptores 5HT4 participan en el efecto proquinético, para que no nos confundamos. ¿Ya? Ahora, el área posterior, el proceso central y todo lo demás son procesos aferentes del vago y que también están indicados en todo lo que es el efecto doctor. Los principales grupos de fármacos antieméticos tenemos bloqueo de receptores dopaminérgicos de la niacinamida. Yo otra vez les voy a contar cuál pertenece a este grupo, que se acuerda del mecanismo de acción de la metoclopramida como antiemético, también es proquinético, ¿cierto? De los fármacos, por ejemplo, la clorpromazida es más un neuroléptico, hay que estudiarlo como tal. El aldol también es un neuroléptico. ¿Tiene acción antiemética? Sí. Pero su utilidad es otra, no se usan como fármacos antieméticos, se usan en otro tipo de pacientes. Hay que conocer que sí tienen ese efecto. ¿Ya? Bloqueo de los receptores serotoninérgicos que no son de esa mira, aquí sí, el ondansetron. El ondansetron es un buen fármaco antiemético, se usa bastante en pacientes renales, pacientes con quimioterapia. Bloqueo de los receptores de neurosina 1 y de la sustancia P. Lo que menciona la literatura no se usa. Otros tipos de antieméticos, la dexametasona, se usa. ¿En qué tipo de pacientes lo llevo a usar como antiemético? En pacientes oncológicos, con hemencia refractaria. No, si a usted no le va a dar para el vómito un corticoide, lo va a usar en ese paciente que tiene su CA, ese paciente que hace quimioterapia, que está en esa etapa de la reacción adversa de la quimioterapia. Acción continua junto con otro tipo de antieméticos. Cannabis. Bolivia no usamos cannabis para funcionarlo, tiene acción antimética. Entonces, los antagonistas dopaminérgicos, la metoclopramida fue lo primero que mencionamos, que es un fármaco proquinético y antiemético por diferentes mecanismos de acción, tiene la capacidad de bloquear a bajas dosis. ¿Se acuerdan que hablamos con receptores dopaminérgicos y a altas dosis con receptores serotoninérgicos de tipo C? ¿Ya? Otro fármaco antiemético con acción antagonista dopaminérgico es la naltrexona. La actividad casi exclusiva de donde está la diafragma, esa área no está limitada por la barrera nasocefálica. ¿Y cuál es la ventaja? Que no produce sedación, pero sí puede generar algún tipo de movimiento involuntario. Los neurolépticos son fármacos que se usan en el ámbito de la psiquiatría, se pueden usar para el delirio, tienen la capacidad de ser antibióticos porque también actúan a nivel del receptor dopaminérgico tipo 2, tienen una eficacia similar a la metoclopramida, pero ¿cuál es el problema? Que
yo lo voy a sedar al paciente. Entonces, no se usa antiemético. Los antagonistas serotoninérgicos de tipo 3, estos fármacos sí se usan bastante, son los que se usan por quimioterapia, que son los citotóxicos, hiperemesis gravídica, vómitos por radioterapia o los pacientes renales. Los fármacos antieméticos que bloquean los receptores serotoninérgicos de tipo 3, ondansetron, es un fármaco que se usa ya para esa emesis persistente prácticamente. ¿Ya? El que más se utiliza es el ondansetron, se metaboliza en el hígado, tiene una vida media, viene de 8 miligramos y una vida media de 6 a 8 horas, se utiliza cada 8 horas. No es prokinético, o sea, si tienen un paciente que está constipado, que está con el abdomen distendido, que está con una pseudoobstrucción y le dan ondansetron, no le va a hacer beneficio porque no le va a ayudar con la acción prokinética, es antiemético. Ya, yo sé que es una chipazón, pero tienen que acordarse. La reacción adversa más frecuente se parea, mareo, vértigo, no menciona arritmia, por ejemplo, es algo importante, los otros fármacos mencionaban arritmia. Sí. Aplicación terapéutica, náuseas y vómitos por quimioterapia, si ustedes quieren acordarse, o náuseas por síndrome urénico, o náuseas por hiperemesis gravídica. ¿Ya? El más usado que tenemos en nuestro medio es el ondansetron. El ondansetron entonces es antiemético, solo antiemético, no es prokinético. ¿Cuál les doy la?